Pues bien, la mejora de este paciente tras 10 meses con el tratamiento es más que evidente, aunque todavía no ha cerrado por completo la zona de la coronilla. Si tras 12 o 18 meses todavía no ha cerrado por completo esta zona, podría plantearse el cambio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver la evolución de diferentes suscriptores con su tratamiento contra la alopecia androgenética, y entre ellos veremos el caso de un paciente que ya hemos visto en el canal, que nos ha enviado más fotos para actualizar su caso, y además vamos a ver el caso de un paciente que solamente utilizó tratamientos tópicos. Por otro lado, veremos una consulta de lo más peculiar, verás el porqué al final del vídeo, y además veremos el caso de un paciente del que os pido que todos aprendáis algo muy básico. Y sin más dilación, empecemos con el primer caso. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que solamente utilizó tratamientos tópicos durante 3 meses. En concreto, este paciente utilizó minoxidil al 5%, finasteride al 0,25%, cafeína tópica y estradiol. Y antes de ver las fotos de este paciente, vamos a ver el comentario que me dejó. Hola Vegan, no sé si te puedo ayudar con estas fotos sacadas con el móvil, pero gracias a tu canal he podido mejorar mi pelo. Como verás, solamente he utilizado tratamientos tópicos durante 3 meses. En concreto, he utilizado minoxidil al 5%, estradiol y cafeína líquida todos los días. Por otro lado, utilicé carbonato potásico al 1%, 1 ml al día y finasteride al 0,25% una vez al día. Además, utilicé el champú de ketoconazol y el Dermaroller de 1,5 milímetros una vez a la semana. Como vemos en estas imágenes, la evolución de este paciente en tan solo 3 meses usando tratamientos tópicos, minoxidil, finasteride, estradiol, cafeína líquida y ketoconazol, ha sido muy favorable. El cambio que ha pegado ha sido brutal. Ha mejorado de forma significativa la zona frontal y la parte media de la cabeza. Y lo mejor es que todavía tiene mucho tiempo para seguir mejorando y quizás incluso dar su caso por finiquitado. Y lo único que me queda por decirle a este paciente es darle las gracias y pedirle que por favor, si puede, nos actualice su caso con fotos a los 6, 8 y 12 meses de empezar el tratamiento para que podamos ver cómo evoluciona su caso y si al final realmente acaba finiquitando su caso solamente con tratamientos tópicos, porque sería realmente increíble. En este siguiente caso veremos la evolución de un paciente que ya vimos con anterioridad en el canal y que nos ha enviado más fotos para actualizar su caso a los 10 meses de empezar el tratamiento. En concreto, este paciente está utilizando el conocido como Big 3 más la cafeína tópica y el Dermaroller una vez a la semana, es decir, está utilizando minoxidil al 5%, finasteride 1 miligramo y ketoconazol 3 veces por semana, más la cafeína tópica y el Dermaroller una vez a la semana. Y antes de ver las imágenes de este paciente, leamos el comentario que me dejó. Además de la coronilla, que ya te comenté, se puede ver cómo la línea vertical central tiene bastante falta de pelo, aunque lo disimulaba bastante bien. Ya te comenté que tenía poca densidad, pero que no se veía en la foto que te envié. Este es el caso actualizado, día 28 de julio de 2021, con el mismo tratamiento que ya te comenté que estaba tomando. Minoxidil, cafeína tópica, finasteride 1 miligramo y ketoconazol 3 veces por semana y el Dermaroller una vez a la semana. Los resultados hablan por sí solos y espero tener aún margen de mejora para acabar de cerrar bien la coronilla. Ya te iré enviando mi progreso cada mes para ver cómo evoluciona. Como vemos en estas imágenes, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona de la coronilla. Además, según el propio paciente, tiene una falta de densidad en la línea vertical central, aunque en estas imágenes no se puede apreciar bien. Pues bien, la mejora de este paciente tras 10 meses con el tratamiento es más que evidente, aunque todavía no ha cerrado por completo la zona de la coronilla. Si tras 12 o 18 meses todavía no ha cerrado por completo esta zona, podría plantearse el cambio a utasteride. Dicho esto, es evidente que el tratamiento ha sido efectivo en su caso, por lo que, como digo, lo mejor será esperar 18 meses para ver cómo evoluciona su caso. En este siguiente caso veremos la consulta de un suscriptor que me pide ayuda con su tratamiento contra la alopecia androgenética. Buenas noches, Vegan.
Me gustaría compartirte mi caso y así tener una opinión objetiva de alguien que conoce este tema. Toda mi vida he tenido la frente amplia, pero hace un mes y medio, viendo la información que tú compartes, me animé a usar minoxidil una vez al día, finasteride, ketoconazol y el Delmarolder de 0,5 milímetros con la siguiente frecuencia: minoxidil una vez todas las noches, finasteride 1 miligramo al día, ketoconazol 3 veces por semana y el Delmarolder una vez a la semana. Me encantaría que me dieras tu opinión, ya que en mi caso veo que mis entradas se están cerrando con pelos miniaturizados. Tengo 36 años, prometo enviarte fotos cada 2 meses. Felicitaciones por tu canal, que ayuda mucho a las personas con caída de pelo. Y este suscriptor nos manda esta fotografía. Sí, y ya está, no nos manda ninguna fotografía más, por lo que es imposible saber si ha evolucionado de alguna forma o si no, aunque teniendo en cuenta el tiempo que lleva con este tratamiento, lo más probable es que no, y que ni siquiera haya llegado a la fase de shedding, es decir, la fase en la que se encontrará peor, tendrá un estado capilar peor que al principio de empezar el tratamiento, pero que será indicativa de que el tratamiento está siendo efectivo en su caso y que indicará que con el paso del tiempo evolucionará favorablemente. Y lo primero que quiero decirle a este paciente es gracias. Quiero darle las gracias por compartir su caso con la comunidad. Tienes que tener en cuenta que la mayor parte de los casos empiezan a ver resultados favorables o los primeros resultados positivos entre el mes 3 y el mes 6 después de empezar el tratamiento, pero que no será hasta pasado el primer año que podremos valorar la eficacia del tratamiento en nuestro caso. Por tanto, en este sentido, sencillamente tienes que esperar y darle tiempo al tratamiento para que haga efecto. Además, antes de mejorar, tienes que empeorar y pasar por el temible efecto shedding. El conocido como efecto shedding es tan solo la transición del folículo de una fase de crecimiento a una fase de reposo, para volver a crecer un periodo de tiempo después. Sufrir el efecto shedding como consecuencia del uso de tratamientos como finasteride, minoxidil, ketoconazol o utasteride es algo bueno, puesto que indica que el tratamiento está siendo efectivo en nuestro caso. Y a pesar de que nuestra apariencia inicial pueda ser peor, no deberemos preocuparnos, puesto que el pelo perdido volverá a crecer. No obstante, como es evidente, el efecto shedding que podamos sufrir derivado del uso de tratamientos como sopalmeto o minoxidil será más leve que el efecto shedding que podamos sufrir del uso de, por ejemplo, finasteride, al ser esta última una droga más potente. Y de la misma forma, el efecto shedding que podamos sufrir derivado del uso de finasteride será más leve que el efecto shedding derivado del uso de dutasteride, puesto que esta última es una droga más potente. Por otro lado, el tratamiento que está siguiendo este paciente es un muy buen tratamiento para empezar a tratar la alopecia androgenética, básicamente el Big 3 más el Delmarolder, por tanto, en este sentido no tengo nada que reprochar. No obstante, este paciente me ha enviado solamente una fotografía, y con una sola foto es imposible saber si ha habido una evolución o si ha habido una involución, es decir, si este paciente ha perdido pelo derivado del efecto shedding, por lo que no puedo opinar. Y desde aquí os pido a todos los que queráis compartir vuestro caso, que enviéis fotos de calidad, de situaciones de luz similares y que además las toméis en ángulos similares para que de esta forma se pueda apreciar mejor la evolución de vuestro caso. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras ir subiendo más contenido de calidad. Y en este último caso veremos la consulta de un paciente que simplemente me pide consejo para ver qué tratamiento debe de seguir. Y aquí tenemos las imágenes de este paciente y como veis este paciente parece estar preocupado por la zona de la coronilla. La realidad es que en estas imágenes no se puede apreciar alopecia alguna, por lo que sencillamente este paciente no debería seguir ningún tipo de tratamiento. Y Sandro, lo mejor que puedes hacer es revisar estas fotos tú mismo y ver que lo único que se puede apreciar es el remolino natural de tu cabeza. Esto no quiere decir que estés perdiendo pelo. Todo el mundo tiene un remolino natural donde le crece el pelo, por lo que sencillamente si quieres quedarte tranquilo, puedes visitar a un dermatólogo o un tricólogo que diagnostique tu caso en persona, pero te dirá lo mismo, que sencillamente no tienes alopecia, por lo que no debes seguir tratamiento alguno.
Y este caso es especialmente interesante, puesto que es este tipo de casos los que suelen experimentar los peores efectos secundarios con el tratamiento. ¿Os imagináis qué podría pasarle a este paciente si decide utilizar finasteride y lee las historias de terror que podemos encontrar en foros como Propecia Help? En fin, si quieres compartir tu caso con todos nosotros, envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame qué tratamiento has seguido. Si quieres saber en qué casos sería interesante cambiar finasteride por dutasteride, haz clic aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.